morenita la bandera, iguacita de la costa. Enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charque, tu padre fue río arriba. Y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla. Chua, 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 ja, ja, ja. No cantes más, Torcasita, Que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ja, ja, ja. No cantes más, Torcasita, Que llora sangre el ceibal. Región. Estas son las memorias del río Uruguay, para conocerlo mejor, para quererlo mejor, para cuidarlo mejor. Hoy me acompañan desde la triple frontera más austral del mundo, Jorge Pereira, José Luis Paulini y quien les habla, Marcelo Bravi. Le contamos la estructura del programa de hoy. Comenzaremos con un mensaje que nos envía Juan García desde Quebracho, continuando con la historia de los saladeros del Uruguay. También les contaremos la travesía del Biguá en la zona de la meseta y les contaremos un poquito cómo hacíamos en ese momento para navegar entre islas y pasos de poca profundidad. También el relato será de nuestra estadía por meseta y, como no podía ser de otra manera, al estar en ese lugar tan particular, tan especial, vamos a compartir un fantástico relato sobre una visita que recibe el general José Gervasio Artigas en 1815, allí en Purificación, al costadito nomás de la meseta, recibe a unos mercaderes y bueno, les contaremos qué ha ocurrido, una descripción formidable. Y por último, si nos da el tiempo, hablaremos de algún pez. A muchos amigos de la Triple Frontera y felicitarlos por la intensa actividad que hubo este fin de semana pasado, un canotaje fuera de lo común. Nunca se había, yo por lo menos no tengo conocimiento de más de 300 remeros arribando a la isla brasileña. Un servicio, una atención de todos los organizadores que se compartió entre clubes y amigos de la Triple Frontera, no solo de Barra del Cuarén, sino que de Bella Unión y de Montecasero. Así que un gran saludo y las felicitaciones para el equipo del canotaje. Además, también fin de semana tuvimos en la Plaza 25 una expoferia turística muy linda, y también estamos agradeciendo a todas las empresas y artesanos que se presentaron allí, que le dieron mucho color a la tarde del sábado pasado. Y por último, la misa trinacional que se realiza el domingo en la isla brasileña, con participación de 2 obispos de brasileño y argentino, además de los 3 sacerdotes, el nuestro, el padre Cristian, estaba presente también. Mucha concurrencia, estuvimos colaborando allí en el traslado de la gente.
Así que también un éxito, el día ayudó mucho, ¿no? Realmente emotivo fue el encuentro en la misa. En lo personal, la primera vez que voy, habíamos de los 3 países, gente que no era de Bella Unión, que se animó a cruzar el río hasta allí, y realmente queda demostrado que cuando los pueblos tienen ánimo se juntan y es mucho mejor y se hacen que las cosas. Como dijo el obispo argentino, el río Uruguay no nos separa, al contrario nos une, y eso es lo bueno, pero muy bueno, realmente muy bueno. Y bueno, vamos con una correntada comercial. ¿Sabés que me falta el informe hidrológico, Jorge? Ah, sí, no pusiste. Falta el informe hidrológico, Sí. que lo hacemos en un ratito, porque el río Uruguay, como lo habíamos dicho la semana pasada, él iba a sufrir una variación en su descenso. Iba a tener una pequeña fluctuación, decíamos. Comenzaba a subir porque bajaba una onda decrecida del Alto Uruguay, en donde las precipitaciones fueron abundantes, y entonces bajó ese frente de ondas y lo hizo revertir la leve bajante que venía haciendo. Creció estos últimos 3 días, y ya se detuvo y ya comenzó a descender. Hoy, por ejemplo, a la hora 16, en el puerto de Bella Unión, teníamos de cota 4 metros 37 centímetros. Y se va a acelerar el proceso de la bajante debido a que estamos viviendo un viento noreste bastante intenso. Eso ayuda a que las aguas aumenten la velocidad y comience a descender más rápido. Así que mañana estará descendiendo en el orden de 1 centímetro la hora. Bien, ahora sí, la correntada. Una pregunta primero. Sí, pregunta. No me dejaste, te pregunto. Hace rato que venimos con la creciente, con el agua ahí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué está pasando? Lo que está ocurriendo son precipitaciones en las zonas de los embalses. Y los embalses regulan, no nos olvidemos que en el Alto Uruguay tenemos más de 5 represas, ¿no? Y entonces controlan el flujo del agua y a veces sueltan más agua que otras. A eso, si le sumamos que hubieron lluvias intensas bastante frecuentemente en el Alto Uruguay, es lo que provoca estas, como lo vemos acá, subidas y bajadas del río, ¿no? Muy bien, vamos con una correntada musical, una correntada propagandista, con Mini Market Río Uruguay, una línea completa de productos para la despensa, fiambres y lácteos de primera calidad, frutas, verduras, comestibles, envasados, y con la tarjeta recompensa, más barato que allá no encontrarás. En Atilio Ferrandís y Jaime Romans, bien en la esquina. Jorge Repuestos. ¿Tenés moto? Andá a lo de Jorge. Inigualable en repuestos para motos. Lo que necesites para cualquier marca. Está en Atilio Ferrandís y Joaquín Suárez. Bien ahí, en la esquina. Marcelo Bravi SRL. Servicio total. En repuestos automotores, los mejores. Y si te falta un tornillo, vení que lo tenemos. Una tradición familiar. Avenida Artigas 1076, teléfono 4779-2349. Celular 092-533-221. Y nos vamos a Gomensoro, Jorge, porque en Gomensoro tenemos un autoservice que se llama La Papa Loca. Es un autoservice bastante especial porque produce sus propias verduras con manejo orgánico, comestibles, verduras, es decir, todo para la cocina. Variedad y mejor precio. La Papa Loca en Tomás Gomensoro, el 18 de julio 220, a la vuelta de Gremeda. Enloqueció los precios. Enloqueció totalmente. Saludo a la gente de Gomensoro. Bueno, si precisas telas, nos resta decir, ¿A dónde vas a ir? Hoy andamos como locos vendiendo telas. Sí. Casa Somacal.
Recibimos la primavera con combos de saldos de tela, Panamá, Satén, Zephyr y otras. Precios especiales, por supuesto. También tenemos una completa mercería. Y como decía hoy, hay tu talle. Visite nuestro Facebook e Instagram. Estamos como hace 100 años en Avenida Artigas, 1544, celular 099-890-029. Y si querés transportar, los tenemos. ¿Qué transportamos? Cualquier cosa transportamos. Pinatelli y familia. Sí, hasta barco. ¿No? Hasta barco. Creo que el Miguel anduvo, sí, lo pasó se sabe. en Salto, la represa de Salto Grande, que lo vamos a contar, llegado el momento. Lo salvamos con el transporte. Me imagino que te habrá hecho precio, ¿no? Sí, por supuesto. Un super Desde chiquito, precio. transportando transportes móviles. Ni el mal tiempo lo detiene, me consta. Y también, como decían, se transportan barcos. Contactos por el 099-779-081, Transportes Móviles. Gracias, doctor. Y ahora escuchamos a Juan García desde Quebracho. Enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Para Memorias del Río Uruguay, seguimos hoy hablando de los saladeros. El siguiente material que leeremos fue extraído de la página de la Facultad de Arquitectura. Se titula El Bajo Uruguay Ganadero, las grandes estancias, saladeros y caleras. Este material fue hecho por la arquitecta Mercedes Medina y las fuentes de consulta de datos son el Archivo General de la Nación de Uruguay y Archivo Provincial de Entre Ríos. Una vez expulsados los misioneros jesuitas en la segunda mitad del siglo XVII, la administración de los pueblos es confiada a legos españoles, quienes trabajaban en su propio beneficio, no interesándose por la población autóctona. En esta situación, los pueblos misioneros comienzan a decaer en población y producción. Surgen intereses públicos y privados sobre algunas posesiones de las misiones. El puesto yapeyuano de Salto sobre el río Uruguay es reclamado por el Cabildo de Montevideo y varios hacendados obtienen la posesión de las tierras de las estancias a ambos lados del río Uruguay. A comienzos del siglo XIX, las tierras pertenecientes a las estancias misioneras de Yapeyú, en el Bajo Uruguay, se han subdividido. Las extensiones de las nuevas estancias cimarronas, delimitadas por cursos de agua o por la topografía, siguen siendo de varios miles de hectáreas. En la segunda mitad del siglo XIX, el alambrado de los campos fija definitivamente los límites del catastro rural. Los planos de los agrimensores permiten dibujar una nueva estructura del territorio rural, sobre la que se producirá el mejoramiento de la producción ganadera de la región. De la mano del establecimiento en la campiña de inmigrantes europeos que llegan en las primeras décadas del siglo XIX, en ambos países se produce un cambio de mentalidad en relación a la estancia ganadera, que comienza a ser considerada como una empresa. En ella se aplican técnicas científicas, importando nuevas razas, fundamentalmente de Inglaterra, para mejorar la producción. La construcción de viviendas confortables para el hacendado reproducen las comodidades y muchas veces el lujo de la vida en la ciudad, sustituyendo así el rancho de la estancia cimarrona. Resguardo mínimo en el que la mayoría de las veces las aberturas son cubiertas con cueros para protegerse de la intemperie. El trabajador se aloja en construcciones separadas de las del propietario, cambiando la modalidad anterior en la que todos conviven en el refugio que constituye la única edificación. Grandes galpones para la esquila, los corrales, el brete y la forestación para sombra y abrigo del ganado completan el conjunto de edificaciones de la nueva estancia. Para comprender el párrafo siguiente,
tenemos que recordar que este artículo es hecho por una arquitecta. Muchas de las edificaciones de esta época permanecen en pie, conformando parte del patrimonio del Bajo Uruguay. En general, la construcción principal es simétrica en torno a uno o dos patios o a lo largo de un eje central, en el que se sitúa el aljibe, pozo para extraer el agua de consumo. La presencia de galerías a lo largo de los patios actúa como barrera a las condiciones del clima. Las fachadas son de estilo ecléctico, predominante en la arquitectura de las casas quintas de veraneo de los montevideanos y en los edificios de obra pública del siglo XIX. Los espacios inmediatos domestican la naturaleza con jardines ornamentados con fuentes, estatuas y especies vegetales de origen europeo. Impulsados por agentes privados a partir del siglo XVIII, se instalan caleras y saladeros, que sostienen el desarrollo económico y productivo del Bajo Uruguay hasta entrados el siglo XX. Estos monumentos industriales del Bajo Uruguay juegan a mediados del siglo XIX y XX un rol esencial en la economía de los países del Plata. Las chimeneas de los saladeros y frigoríficos constituyen verdaderos hitos para la navegación del Bajo Uruguay. Estas son los símbolos de una actividad económica que fue floreciendo y ha dejado numerosas tasas de un patrimonio industrial de gran valor vinculado al río. Las regiones de vastas pasturas y de ganado bovino y ovino que bordean el curso del río es la producción de cuero y de carne el motor de esta industria. En los saladeros, después de la matanza, los desolladores separan la piel de la carne que era salada y luego apilada, aproximadamente en pilas de 3 a 4 metros de lado, para ser secadas sobre un lecho de astas con las mismas técnicas, alternancia de sal y mantas de carne, cuyo orden se modificaba regularmente, como los utilizados para la salazón de pescado, introducidos por vascos e irlandeses. En Santa Cándida, Concepción del Uruguay, entre 1858 y 1862, fueron los vascos, con su fuerte tradición de salación de bacalao, a los que se asigna la tarea de elaborar la carne. Se elabora el tasajo, carne seca y salada que se exporta principalmente a Cuba y al sur de Brasil. Nada se desecha. La grasa obtenida por calor y presión en calderas de vapor se exporta en barricas de madera. También es utilizada en la fabricación de jabón blanco, amarillo o negro y de velas. Los residuos se muelen para la producción de fertilizantes que en el saladero Liebig de Fray Bentos en 1863 son vendidos con el nombre de guano. Con las tripas se confeccionaban cuerdas de violín. A continuación, una lista de los saladeros que se instalaron en la margen uruguaya. En Salto, La Caballada en el año 1860, La Conserva en 1877 y Corralito en 1823. Aclaramos que el orden no es correlativo por fecha, sino por ubicación de norte a sur. En Paysandú, El Hervidero, 1837, que está muy cerca de la meseta de Artigas, donde atracó el Biguá, según escuchamos en el programa anterior. San Pedro de Guavillú, 1869, que es el que está aquí en la proximidad de Quebracho. Nuevo Paysandú, 1871, Paso Guerrero, 1840, Saladero Quemado, 1840. Estos dos no están en la margen del Uruguay, pero sí están en cursos de agua que son afluentes del río Uruguay. Casa Blanca, 1860. En el departamento de Río Negro, Santa Isabel, 1856, Román, 1855, Mbopicua, 1871, donde hoy
están los restos del saladero y está el área protegida de la empresa Montes del Plata. Ricardo Hugues, lo que hoy es el Anglo, en 1850. Saladero de acá, 1811. Saladero de abajo, también 1811, igual que Santa Rosa. En el departamento de Colonia, ya lo decíamos en la intervención anterior, el primer saladero de Uruguay de Manuel Meliana en 1780. Los saladeros de Entre Ríos, o sea, la margen derecha del río Uruguay, Leandro Velázquez en 1823, Farías, 1823 también, Antonio Benítez, 1863, Bartolomé Ortiz, 1809, Santa Cándida, 1847, Richard de Macol, 1873, Juan Braseiro, donde hoy es el frigorífico Gualeguaychú, 1877, Juan Iriarte, 1837, José Benítez, 1850, Garbino, 1855. En total, aproximadamente son unos 25 saladeros. Como dijimos antes, algunos de ellos están en algunos cursos de agua que son afluentes del río Uruguay, no necesariamente en la margen de este. Misionero y trepador, por el Moconá se va tu canto de sol. Uruguay, gigantesca Curiyú, es una jangada azul cayendo hacia el mar. Por el Uruguay yo me quiero ir, buscando la flor del amanecer, y allá en el confín rumbo a San Javier volver a vivir. Uruguay, sombrero de paja y luz, por tus correderas voy, fuego, monte y sol. Misionero y trepador, Uruguay. Hermoso tema de Ramón Ayala, poeta y cantor misionero. Bueno, vamos a contarles un poquito cómo hacíamos nuestra navegación en aquel año en donde surcamos las aguas del río Uruguay. Porque cruzar entre islas, cruzar entre bajos fondos, a veces requiere cierta información. Bueno, esa información nosotros la adquiríamos, como ya en algún momento se lo contamos, en la Armada Nacional, que tenía muy buenos datos, muy recientes los datos, lo que nos permitía navegar con tranquilidad. Yo quiero contarles un tramito nada más de cómo lo hacíamos. O sea, leíamos la carta, diseñábamos el rutero y lo escribíamos
cómo debíamos de maniobrar al Biguá. Evidentemente, la información que nos brindaba la carta era como para navegar grandes buques, ¿no? Nosotros lo hacíamos por una pasión que tenemos por navegar, nada más, pero no era necesario tanta rigurosidad, ¿no? La navegación por el río viene a ser como andar en una carretera y aparecen obstáculos, a veces impensados. Exactamente, y a veces que no se ven los obstáculos. Y no están en las cartas tampoco. Claro, no, felizmente en aquel año, estamos hablando de 2014, había muchísima información de barcos hundidos, de objetos que eran relevados por la Armada Nacional. Entonces teníamos muy buena información, Y bueno, requería, les cuento, por ejemplo, como el derrotero en el Paso Guavillú, pues ya que estamos allí en la meseta, para llegar a la meseta, lo que escribíamos luego de leer e interpretar la carta. Dice así: la enfilación de las balizas se toma próximo a la primera boya del paso, que es de luz blanca, kilómetro 280 con 100 metros. El rumbo es 13 grados y se sigue hasta encontrar la boya de luz roja en el kilómetro 280 con 600 metros, en cuyo momento se cae a 351 grados para tomar la segunda enfilación, que es la de las balizas situadas en la costa uruguaya, más hacia el norte de las anteriores. Se pasará la boya ciega roja, kilómetro 281 con 100, y la 281 con 6 de luz roja, la última de las cuales indica la salida del paso. Profundidad 2,70 metros, ancho aproximado del canal 60 metros, fondo de arena y pedregullo. Toda esta interpretación es la lectura de la carta, que está dibujada y está con todos los datos que aquí les dimos, están escritos allí. Y entonces la interpretábamos y de esa forma se navegaba, sobre todo en la noche, porque hemos hecho varios tramos en la noche, donde no se veía prácticamente nada para afuera, y entonces tenés que guiarte 100% en la interpretación de la carta. También. Bueno, le seguimos contando entonces que estamos en la meseta de Artigas, departamento de Paysandú. El equipo de apoyo en tierra ya estaba en el lugar, acampando bajo un lindo monte nativo cerquita de la costa. Un atardecer espectacular, un baño con agua caliente, reparador, en las instalaciones del hermoso parque de aquel histórico lugar. Y ya en el campamento Daniel ponía manos en la masa y largaba con unas tortas fritas gigantes para acompañar el mate. Una grata visita relámpago hacen una merienda concurrida, pues el incondicional amigo, el Kiko, miren ustedes, ¿quién anda por acá?, llega de paso con Valentina, su hija, que venían de Montevideo, y teléfono mediante le cuento que ya estábamos en la costa de la meseta, y como no podía ser de otra manera, se tiró desde la ruta 3. Son unos 20 y algo de kilómetros que hay hasta allí, que la verdad que merecen ser mejor atendidos. Quiero destacar el entorno único del lugar. Si bien no tiene las playas de un balneario, el parque y la tremenda meseta sobresalen en este corredor litoraleño como una perlita más encontrada en nuestro largo camino al norte. Y va colmando mi tan soñado recorrido, mi tan ansiada travesía.
En la noche el lobby se luce con un carretero, aquel guisito de arroz en la tres patas, en la olla negra, a leña, fuego de leña, que lo regamos con el infaltable tinto, sí señor. Unas horas muy disfrutables de charlas, anécdotas y risas con amigos, acompañados de sabores del monte, y luego a dormir en el barco. Los compañeros de tierra ya tenían armada su carpita cerca del fogón. Menos mal que no se tocó el tema del pescador Pedro y su aparición, pues para mí ya era cosa seria y con seguridad hubiera sido motivo de muchas bromas. Reflexionaba con la almohada sobre el mito y la realidad. ¿Dónde está la conexión? ¿Hechos reales que confirman una fantasía o una fantasía armada en torno a hechos reales? Quizás un poco de las dos, que me confunden el pensamiento. Lo cierto es que tengo en mi poder muchos testimonios verbales de avistamiento de un ser que vive debajo del agua y que es muy extraño, que bien podría ser un animal prehistórico que ha sobrevivido. Por ejemplo, tenemos en la Echofán y el doctor lo puede confirmar acá de este río, la tortuga y la vieja del agua son especies muy antiguas, ¿no? En fin, no deja de ser misterioso su fisonomía y su comportamiento, el que está escrito en la leyenda de la sirena del río Uruguay. En ese vaivén de ideas que la imaginación te envuelve, el sueño me va venciendo y me quedo dormido con el aparente lamento agudo que me rodea y se aleja desde hace varios kilómetros desde el fondo de las aguas. Al otro día, ya dispuestos a recorrer aquella elevación única entre tantos cerros de la región, caminamos un poco en caracol para disminuir un poco la fatiga de trepar semejante cerro. Ya en la cima, tremenda superficie plana como para más de un campo de fútbol. El acantilado hacia el oeste, hacia el río, tal cual lo pinta Juan Manuel Blanes. Realmente es un punto estratégico, con una visión de los alrededores que se va muy lejos, y si le sumamos un río que se desliza en su base hacia el mar, no cabe dudas de por qué nuestro prócer elige ese lugar para instalarse e impartir sus órdenes. Se conmemora allí en septiembre la Semana del Patriarca, donde asisten jinetes de todo el país. También allí, y voy a observar desde hace muchos años, cada Viernes Santo, la largada de una famosa regata a vela, Meseta Paysandú. Es un evento náutico muy pintoresco, muy bien organizado, como creo que no hay otro en el río Uruguay, y se la hace en diferentes categorías de veleros. Hacia el norte y vivoreando entre elevaciones se divisa el monte nativo que acompaña al Hervidero, arroyo que desemboca en el río Uruguay. Afirman que por allí estuvo instalada la villa de Purificación, tan famosa en nuestra historia artiguista, y polémico también su verdadero asentamiento. Pero para honrar aquella época que va delineando la identidad de la banda oriental, vamos a hacer lectura de una publicación
de la visita que le hacen al general en Purificación los hermanos Parish, escoceses comerciantes que llegan navegando y que no tuvieron una buena bienvenida por parte del gauchaje de guardia del general. Un mal rato que, como verán, fue excusado por Artigas en la amistosa reunión. Historia, a un jinete se lo ve regresando del exilio y el olvido sin doblez, firme en su ley. Sus paisanos lo acompañan como en tiempos del ayer, un malón de pies descalzos sin más bienes que el querer, libre crecer. Su figura se agiganta cuando empieza a amanecer, con la luz de un nuevo día que nos trae desde el ayer. Sus banderas, su memoria, su manera de pensar, cómo construir una patria con justicia en igualdad, protegiendo a los más pobres, dándoles su dignidad, y un sueño de patria grande en unión y libertad. Ay, don José, por donde usted dejó su huella, la seguimos como ayer. Don José Artigas, mi general, mi pueblo unido a su pueblo oriental, en libertad, en libertad, en libertad. Protegiendo a los más pobres, dándole su dignidad, y un sueño de patria grande en unión y libertad. Ay, don José, por donde dejó su huella, la seguimos como ayer. Don José Artigas, general, mi pueblo unido a su pueblo oriental. Vamos a contarles entonces cómo Artigas organiza la villa de Purificación frente al Paso Hervidero. En 1815, Artigas se instala con su ejército en Purificación del Hervidero, sobre la desembocadura del río homónimo y frente al paso del mismo nombre, en la costa oriental del Uruguay. El lugar estaba pensado para establecerse como la capital de la Liga de los Pueblos Libres, de julio a agosto de 1815. Es la célebre descripción de los hermanos Juan
y Guillermo Parrish Robertson, Cartas del Paraguay. Téngase presente en su lectura que son los inicios de la villa y que el ejército oriental, en pleno invierno, se está restableciendo de la triunfal campaña de 1815. Allí les ruego que no pongan en duda mi palabra. ¿Qué les parece que vi? El excelentísimo señor protector de la mitad del Nuevo Mundo estaba sentado en una cabeza de buey, junto a un fogón encendido en el suelo fangoso de su rancho, comiendo carne del asador y bebiendo ginebra en un cuerno de vaca. Lo rodeaba una docena de oficiales vestidos con ropas gastadas, en posición parecida y ocupados en la misma tarea que su jefe. Todos fumaban, charlaban ruidosamente. El protector estaba dictando a 2 secretarios que ocupaban en torno de la mesa de pino las 2 únicas sillas que había en toda la choza, y esas mismas con el asiento de esterilla roto. Para completar la singular incongruencia de la escena, el piso del departamento de la choza, que era grande y hermosa, en que estaban reunidos el general, su estado mayor y sus secretarios, se encontraba sembrado de ostentosos sobres de todas las provincias, distantes algunas de ellas 1500 millas de ese centro de operaciones, dirigidas a su excelencia el protector. De todos los campamentos llegaban al galope soldados, ayudantes, vaqueanos. Todos ellos se dirigían a su excelencia el protector, y su excelencia el protector, sentado en su cabeza de buey, fumaba, comía, bebía, dictaba, conversaba y despachaba sucesivamente todos los asuntos que le llevaban a su conocimiento, con una calma distinta de la despreocupación que se mostraba de una manera práctica la verdad del axioma «vamos despacio, que estoy deprisa». Pienso que si los negocios del mundo entero hubieran pasado sobre sus hombros, habría procedido de igual manera. Parecía un hombre abstraído del bullicio, y era, en este solo punto de vista, si me es permitida la alusión, semejante al más grande de los generales de nuestro tiempo. Al leer mi carta de introducción, su excelencia se levantó de su asiento y me recibió no solo con cordialidad, sino también, lo que me sorprendió más, con modales comparativamente de un caballero y de un hombre realmente bien educado. Habló conmigo alegremente acerca de sus aparentes oficiales y cómo mis corvas y mis piernas no estaban acostumbradas a ponerse en cuclillas. Me pidió que me sentara en el canto de un catre de cuero que estaba en un rincón del cuarto, y que hizo acercar al fuego, sin mayores preámbulos, puso en mis manos su propio cuchillo con un pedazo de carne. Con un pedazo de carne de vaca, pero bien asada. Me pidió que comiera, me hizo beber y por último me dio un cigarro. Iniciada mi conversación la interrumpió la llegada de un gaucho, y antes que hubieran transcurrido 5 minutos, ya el general Artiga estaba nuevamente dictando a sus secretarios, engolfado en un mundo de negocios, al mismo tiempo que me presentaba excusas por lo que había ocurrido en la bajada, y condenaba a sus autores, y me decía que inmediatamente de recibir las justas quejas del capitán Percy, había dado órdenes para que me pusieran en libertad. Era aquel un ambiente en que simultáneamente se escribía, se comía, se bebía, en razón de que no había cuartos distintos para realizar separadamente cada tarea. El trabajo del protector se prolongaba desde la mañana hasta la noche, lo mismo que su comida, porque así que un correo llegaba era despachado otro, y así que un oficial se alejaba del fuego donde estaba el asador con la carne,
otro tomaba su sitio. Al oscurecer, su excelencia me previno que iba a inspeccionar su campamento y me invitó a acompañarle. En un instante, él y su estado mayor aparecieron montados. Los caballos en que venían quedaban día y noche ensillados y enfrenados cerca del rancho del protector. Del mismo modo, los caballos de la tropa permanecían alrededor de cada campamento. Con 5 minutos de aviso, todas las fuerzas podían ponerse en movimiento, avanzando sobre el enemigo o retirándose de una velocidad de 12 millas por hora. Una marcha forzada de 25 leguas, 75 millas, en una noche no era nada para Artigas, y ello se atribuyen muchos de los éxitos prodigiosos y casi increíbles que obtuvo y las victorias que ganó. Con la luz de un nuevo día que nos trae M ahora cabalgando a su derecha por el campamento. Todos se llamaban por su nombre de pila, sin el capitán o don, excepto que todos al dirigirse a Artigas lo hacían con la evidentemente cariñosa y a la vez familiar de mi general. Había alrededor de 1500 partidarios con ropas desgastadas en el campamento. Actuaban al mismo tiempo como soldados de caballería y de infantería. Eran principalmente indios procedentes de los destruidos establecimientos de los jesuitas, jinetes admirables y endurecidos para toda especie de privación y fatiga. Las escarpadas cuchillas y las fértiles llanuras de la banda oriental y de Entre Ríos suministraban numerosas tropas para su abasto y abundantes pastos para sus caballos. Nada más necesitaban. Un miserable saco, un poncho recogido en la cintura como los kits de los escoceses y otro poncho que se caía de los hombros, completaban juntamente con una gorra de cuartel, un par de botas de potro, grandes espuelas, un sable, un trabuco y un cuchillo, el vestuario del artigueño. El campamento se componía de hileras de tiendas de cuero y chozas de barro. Estas últimas y una docena de casas de una comodidad mejor constituían lo que se llamaba Villa de la Purificación. Más allá de esta descripción, existe otra versión que ubica el origen de la villa en una fecha precisa. La fundación de Purificación ocurre el 9 de octubre de 1815, fecha que aparece inscripta en una misiva que el propio Artigas envió al Cabildo de Montevideo y en la cual se anotó: luego de avistar los terrenos donde se iba a asentar la población, lo que sigue, este es el lugar destinado para su purificación. Brillante descripción del escenario que hacen estos comerciantes que venían navegando por el río Uruguay y llegaron allí a Purificación. A continuación queremos contarles un poco, describirles, esta es una versión también del mismo autor, que sobre el paso del hervidero. Nosotros el jueves próximo navegaremos por el paso y les daremos nuestra versión. El paso hervidero, dice así, se encuentra situado sobre el río Uruguay. La denominación obedece a que el lecho del río está constituido por un bajo fondo de piedra de 3.800 metros de largo y que abarca casi todo el ancho del cauce. Geológicamente se lo define como restinga, palabra derivada del flamenco, que es un afloramiento de rocas en el Mar del Norte, término trasladado a América como referencia para advertir a los navegantes en el caso de este paso, porque es el último obstáculo de importancia que hay aguas abajo en el Uruguay. Las aguas, al chocar con las aristas rocosas del fondo, producen grandes borbollones que dan la impresión de aguas hirvientes. Fue relevado con precisión por el piloto militar español Andrés Ollarvide
con respecto al Tratado de Límites de San Ildefonso en 1777. El topónimo figura ya en el mapa del padre Quiroga en 1749 para designar un arroyo que vuelca sus aguas en el Uruguay. Este arroyo figura en la actualidad con el mismo nombre y desagua frente al Paso del Hervidero y al sur del puerto Yeruá. Una música de regreso de París. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja. Pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ja, 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 no canten más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Veremos ahora con qué pez el doctor... Vamos a terminar con lo que habíamos empezado la semana pasada. Muy bien. La importancia del surubí en Uruguay radica en su valor como especie de pesca deportiva, atrayendo turismo a la región y generando ingresos a través de torneos, alojamiento y servicios relacionados. Aunque su valor comercial es menor en comparación con otras especies, su pesca artesanal también es una fuente de alimento y de ingreso para familias locales, y ambas prácticas están influenciadas por la necesidad de la conservación y las regulaciones con las vedas. La importancia comercial en cuanto a la pesca artesanal se refiere del surubí, una de las especies capturadas por la pesca artesanal que produce una actividad que involucra a miles de familias y provee tanto alimento además de ingresos económicos. Su regulación como pesca comercial está sujeta sobre todo para su conservación, incluyendo lo que habíamos hablado anteriormente, las vedas, en zonas específicas, periodos del año, como por ejemplo está prohibida la pesca comercial en el río Uruguay del 1 de septiembre al 30 de junio, que quede constante, comercial. Como importancia deportiva, la pesca del surubí favorece al turismo y a la economía. Es muy codiciado el surubí por los pescadores deportivos, tanto por su tamaño como por su fuerza, lo que atrae a visitantes y organiza eventos de pesca que impulsan la economía local y regional, a través del turismo, la hostelería, los servicios y la compra de insumos. La conservación de la especie y la pesca deportiva van de la mano, ya que muchos pescadores practican la pesca con devolución, en inglés catch and release, que quiere decir captura y lo largo. Se han implementado programas de marcación de estudios y conservación. Perdón. Esto significa que si alguno de nosotros o cualquier persona que van a pescar surubí encuentra alguna marca, algún arpón o lo que sea con distintos colores, pertenece a la CARU. Y la CARU pide de buena voluntad que seguro que se diga dónde fue, que filmen o que saquen foto, hay un teléfono incluso, porque le hacen el seguimiento del animal. Voy a empezar a hacer eso. Wow, gran pescador que tenemos acá. Así que por lo tanto tiene un gran desafío y es muy emocionante la pesca del surubí. Y bueno, a su vez hay especies asociadas como ser la boga, como ser el dorado, que en el derrotero, digamos, de ir a pescar pueden aparecer estas especies que tienen quizás un valor comercial superior.
Pero, y termino con esto, la carne del surubí tiene, entre otras cosas, vitaminas del grupo A, del grupo B y del grupo E, minerales, oligoelementos que se llaman, que son fundamentales para la nutrición del hombre, pero fundamentalmente omega 3, ácidos grasos omega 3. Tiene 2 ácidos grasos que se denominan EPA y DHA, que son fundamentales para, sobre todo, prevenir los coágulos pulmonares, en las personas que tienen problemas de circulación en sus miembros inferiores, y la salud cerebral, por supuesto, ¿no? Evitando los famosos ACV. Así que el surubí tiene, aparte de lo lindo de pescarlo, tiene una condición en la alimentación fundamental. Muchas gracias, doctor, y vamos a agradecer a nuestros auspiciantes. Nos despedimos agradeciendo a nuestros auspiciantes: Casa Somacal, Transportes Morro, Mini Market Río Uruguay, Jorge Repuestos, Marcelo Bravi y La Papa Loca. Si me permiten, voy a dar un saludo a un viejo amigo que le gusta pescar, hoy jubilado, y el otro día me encontró en la ruta y me dijo: mirá que escucho el programa y me gusta el programa, cómo lo hacen. Un saludo a José María Mantuani Pagliasso, ruta 3, frente al Galpón de Almeida. Así que para José María, Quique, nuestro gran saludo, y espero que nos siga escuchando, ¿no? Un saludo del programa y será hasta el próximo jueves. Chua, 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 ja, ja, ja. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ja, ja, ja. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, iguacita de la costa, enrollate en la pollera, ponete a lavar la ropa. tu madre cocina charque, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla. Chua, 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 ja, ja, ja. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ja, ja, ja. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. pescadora, aguántame el temporal. Si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Guricito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. La, 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 la.
Ya, bueno, el río de los 4 picos. Rey de Economía y Remate 99 presentan la hora. 20 horas 43 minutos. Remate 99 y Rey de Economía. Vestite bien y sentite bien pagando menos. Prendas de vestir para toda la familia. Blusas, camisas, remeras, shorts, jeans, conjuntos de ropa interior, medias, sábanas, toallas, todo para vestir a toda la familia a los mejores precios. Remate 99 y Rey de Economía para vestirte bien y sentirte bien pagando menos.